En este ejercicio vamos a crear una ventana, la vamos a convertir en bloque y le vamos a aplicar una propiedad dinámica para que esa ventana nos sirva y se adapte a vanos de distinto tamaño. Entonces lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en el layer 0 y vamos a empezar a dibujar el marco de la ventana. Vamos a darle comando rec, rectángulo, vamos a picar en el espacio. Recuerden que la primera medida que vamos a ingresar es la medida horizontal y luego la vertical, o sea, primero X en este sentido y luego Y en este sentido. Entonces, en esta pequeña ventana de medidas que aparece y que se va modificando dinámicamente cuando estiro el rectángulo, voy a darle la primera medida, que será el ancho de la ventana. Vamos a darle 0.035 y ahora con la tecla Tab voy a darle el alto de la ventana, que va a ser 0.1, y Enter. Ahora he creado el marco. Una vez he creado el marco, voy a usar el comando copiar, CO, voy a tomar este punto y voy a hacer una copia de esa ventana a 1 metro y Enter. Entonces ya tengo el marco de mi ventana. Ahora, usando el comando línea, voy a completar el marco inferior de la ventana. Voy a hacer una copia de ese marco acá abajo y tengo ya configurada la primera parte de mi ventana. Ahora voy a hacer una línea desde el punto medio del marco al otro punto medio y ahora voy a hacer una copia de esta ventana para indicar el marco. Voy a usar el comando Offset ubicado en el menú Home, Modify, Offset, y este comando lo que me permite es hacer una copia de cualquier elemento a una distancia que yo determine. Por defecto, aquí puedo ingresar la medida, la barra de comandos me dice que está a 0.01, que es la medida que yo deseo. Igual voy a repetirla, 0.01, Enter. Y ahora la barra de comandos me dice que tengo que seleccionar el objeto para hacer el offset. Voy a seleccionar el elemento y puedo observar que hacia arriba o hacia abajo, la dirección que la cruceta tome, va a aparecer la copia. En este caso voy a hacerla hacia arriba, hacia el eje Y, y le voy a dar Enter. De esta manera he creado el vidrio de mi ventana. Está un poco grueso, pero por temas de dibujo lo hago de ese espesor para que se note. Y ahora voy a crear el pisavidrio de esa ventana. Para hacerlo voy a dibujar con el rectángulo nuevamente. Voy a picar en el espacio y voy a crear un rectángulo de 0.025. Con la tecla Tab bloqueo una medida y voy a digitar nuevamente 0.025, Enter. De esta manera he creado rápidamente un cuadrado de medidas exactas. Una vez creado este pisavidrio, entonces ya definí hacia qué lado es el interior y hacia qué lado es el exterior de la ventana. El pisavidrio siempre se coloca hacia el interior para retirar el vidrio desde el interior. Por esta razón este marco debería tener otro elemento acá para configurar la seguridad de esa ventana. Entonces voy a aprovechar eso, voy a copiar el pisavidrio hacia el otro lado y de manera dinámica, usando los puntos de control de ese pisavidrio, voy a estirarlo hasta que se estrelle contra el marco que he creado antes. Usando el comando Trim voy a cortar los elementos que sobran en esta ventana. Entonces este comando requiere elementos de referencia. Entonces los elementos que necesito cortar están contenidos entre esta línea y esta línea. Le doy botón derecho y ahora procedo a cortar los elementos que sobran. De esta manera la ventana me ha quedado configurada. Ahora voy a borrar este elemento y simplemente lo que voy a hacer es una copia de ese marco usando el comando Mirror, usando como punto medio la línea del vidrio y ya sea hacia arriba o hacia abajo, el resultado es el mismo, le doy Enter. ¿Listo? Entonces finalmente lo que puedo hacer es ajustar un poco estos elementos para que no queden montados y de esta manera he creado una ventana básica. El siguiente paso es crear el bloque. Recordemos que una de las condiciones esenciales para crear un bloque es que debe estar dibujado en el layer 0. Seguido a eso vamos a modificar algunos elementos de ese bloque. El tema de los colores es uno de ellos, entonces vamos a seleccionar los marcos y aquí en las propiedades vamos a asignarle el color amarillo al pisavidrio y los marcos
vamos a asignarle un color rojo y al vidrio vamos a asignarle también un color. Vamos a ir aquí a más colores y vamos a elegir uno de estos colores, el 150, y le vamos a dar OK. Ya nuestra ventana ha quedado ajustada en el tema de visualización con estos colores y ahora vamos a crear el bloque de la manera que se explicó en el video anterior. La letra B, vamos a asignar un nombre a ese bloque, se va a llamar ventana CAD. Vamos a especificar un punto de inserción, voy a elegir el punto medio de esta ventana, voy a seleccionar los objetos, botón derecho, y ahora compruebo que hay una previsualización aquí pequeña y ahora voy a darle OK. Entonces, al seleccionar mi elemento y revisar en mi ventana de propiedades, me confirma que es un bloque, es una referencia a bloque, y en el nombre aparece el nombre que le di, ventana CAD. Una vez creado el bloque, vamos a asignarle la propiedad dinámica. Entonces vamos a seleccionar el bloque, vamos a darle botón derecho, y aquí en el menú que aparece en pantalla tenemos las opciones de resetear bloque, editar bloque o editar bloque en sitio. Vamos a elegir la segunda y la ventana, el espacio de trabajo cambia y nos aparece este menú flotante donde aparecen las opciones para crear un bloque dinámico. Recordemos que los bloques dinámicos consisten en aplicar parámetros a los elementos y a partir de esos parámetros aplicar acciones. Entonces nos vamos a la primera lengüeta que dice parámetros, vamos a trabajar con un parámetro lineal, vamos a seleccionarlo y vamos a ubicarlo de izquierda a derecha, abarcando la totalidad de la ventana como si fuera una cota. Nos van a aparecer estos puntos de control que nos indican dirección de estiramiento de la dirección de ese parámetro. Lo vamos a seleccionar, vamos a ir aquí a la ventana de propiedades y aquí en la parte final en misceláneos tenemos la opción de modificar el número de grips o de puntos de control de ese parámetro. Vamos a cambiarlo a 1. De esa manera nos va a quedar solo un punto. Este punto es el que nos va a determinar el estiramiento de esa ventana. Entonces, una vez ya establecido el parámetro, vamos a aplicarle la acción. Entonces, activamos la segunda lengüeta y acá aparecen todas las opciones que podemos aplicar a ese parámetro. En este caso, vamos a aplicar una acción de estiramiento o stretch. Vamos a picarlo. Entonces, leemos lo que nos dice la línea de comando, nos dice que debemos seleccionar el parámetro, seleccionamos el parámetro creado, luego nos aparece una X que nos indica en qué sentido vamos a accionar ese parámetro. Entonces vamos hasta el punto final de la ventana, donde aparece la X, y picamos allí, y ahora nos dice que especifiquemos la primera esquina o stretch, o sea, vamos a crear una ventana, seleccionando esta parte de la ventana. Los parámetros piden dos tipos de selección. Esta es una primera selección y en la segunda selección vamos a seleccionar los elementos que necesitamos estirar. Entonces vamos a seleccionar el marco, el vidrio, el pisavidrio y el marco inferior de la ventana, o también lo podemos hacer también con una ventana de selección. Una vez hecha esta selección, le damos botón derecho, nos aparece aquí un pequeño icono que si nos acercamos a él nos dice que ya hay una acción, en este caso stretch, vinculada a este parámetro. Ahora vamos a ir aquí a abrir y salvar y vamos a activar la acción, el icono de probar bloque. Al hacerlo continuamos en esta misma ventana, pero entonces aquí podemos probar el bloque y ver si quedó bien elaborado. Entonces vamos a devolvernos y el bloque automáticamente se ajusta usando este tiramiento o este pulsador que tenemos aquí. Le damos cerrar ventana prueba de bloque y ahora ya tenemos el bloque funcional. Sin embargo, esta ventana se puede estirar hasta el infinito. Entonces
Estos bloques tenemos que colocarles parámetros que los limiten, porque si el bloque se puede estirar puede causar problemas en el dibujo. Entonces para eso vamos a seleccionar el parámetro, nos vamos aquí a la ventana de propiedades y aquí en el set de valores nos dice tipo de distancia, aquí no tiene ninguna, o sea que se puede estirar hasta el infinito. Vamos a colocarle distancia en incremento. Entonces la distancia del incremento, la mínima, podemos colocar una distancia de incremento para que esta ventana se vaya creciendo en múltiplos, digamos va a ir creciendo de 5 en 5 o de 1 centímetro en 1 centímetro. Para este caso simplemente vamos a modificar la distancia mínima, o sea lo mínimo que se pueda recoger esa ventana, vamos a colocarle 0.5, o sea es el mínimo tamaño que puede tener, y la distancia máxima de esa ventana va a ser 2 metros y Enter. Vamos a probar nuevamente el bloque y entonces cuando yo la estiro ella llega hasta un límite, hasta 2 metros, y cuando la recojo ella llega hasta un límite que es 0.50. De esa manera ese bloque ya ha quedado confinado y nos evitamos ese problema que puede tener cuando lo podemos estirar hasta el infinito. Vamos a cerrar el bloque. Ahora vamos a cerrar, lo que cerramos anteriormente fue el probador del bloque, ahora vamos a cerrar el bloque y le damos a salvar los cambios y ahora tenemos nuestra ventana que se puede recoger hasta 0.5 y nos puede servir hasta vanos de 2 metros.